Hola y bienvenidos a un nuevo tier list aquí en Dati Community. El día de hoy vamos a hablar de cuál es el type que es mejor siendo padre. Y me estoy refiriendo al varón, al rol masculino, sexo masculino por si acaso, y todo lo que esto conlleva. Pero primero que nada el disclaimer, así que vamos. Ahora sí, pongamos bien el contexto para que estemos hablando de lo mismo. Cuando nos referimos a un buen padre, ¿de qué estamos hablando exactamente? Voy a poner unos cuantos parámetros, ¿sí? En primero tiene que ser una persona proveedora, ¿sí? Porque seamos honestos, cuando todos somos niños, a quien le pedimos plata por lo general es a papá. ¿Por qué? Porque suele ser un poco más permisivo, entre otras cosas, pero por lo general el rol arquetípico va directamente para el padre. Número 2, que sea una persona consejera. No necesariamente una persona netamente emocional, pero sí que te puede escuchar y resolver unas cuantas cositas. Así que un padre también funciona de consejero. ¿Qué otra cosa tenemos en consideración? Que sea alguien que te deje experimentar para que aprendas a ser independiente. Un padre, o sea, el rol de padre por lo general busca que su hijo o que su hija obtenga lo que se llama autonomía, o sea, aprenda a valerse por sí solo. Es algo de padres, honestamente, de padres, del rol masculino de padre. Y por último, lo que es un rol de protector. Alguien que va a pelear por ti en caso de que sea necesario, que te defiende, que se mete en tu vida cuando es necesario. Y si alguien te quiere hacer algo, pues es como que, ¿quieres algo con mi hijo? Con eso, sí, pues. Rol de padre, básicamente. Así que con esos conceptos es que vamos a trabajar el día de hoy. Con estas cosas claras, vamos con lo que son las divisiones. En el top tenemos al Besto Padre, que es el mejor padre en todo el sistema. Luego tenemos a un muy buen padre, que son padres realmente muy buenos. Luego tenemos a Cumple con su rol de padre, que es como que como papá, está bien, funciona correctamente. Luego viene a Funciona pero podría mejorar, que es como que sí eres un padre, pero hay varias cosas que tienes que tener en cuenta. Y por último, el problema de paternidad, que pues como ya se entenderá un poquito por el nombre, no son los mejores padres que digamos, así que jijiji. Y bueno, luego está el no clasificable, que como ya sabrán, siempre hay una personalidad que suele caer acá, así que vamos a por ello. Empezamos con el primero. A ver, los primeros padres que vamos a trabajar son dos clásicos, o un clásico sobre el resto, que es el padre ISTJ. Y vamos a agarrar también a su hermanito el intuitivo, donde estás, el INTJ. A ver, estos dos tipos de personalidad, mira, curiosamente el rol de padre es uno que se lo plasma mucho a ISTJ, pero no van a ser los mejores padres de todos, porque tienen varias cositas que hay que mejorar. Pero bueno, ellos sí cumplen su rol de padre correctamente porque básicamente son funcionales, te escuchan, te aconsejan en base o bien a su experiencia o bien lo que es en base a una proyección. Saben cómo resolverte gran cantidad de cosas y como son personas un poquito independientes, también buscan el tema de que sus propios hijos tengan ese tipo de independencia. Que no dependan de una pareja o de un amigo y que hagan sus cosas por sí mismos. Son personas que te dicen, mira, yo te puedo ayudar, te puedo resolver, pero no hay nada mejor que tu propia experiencia para que aprendas cómo hay que hacer las cosas. Desde la perspectiva de ISTJ funciona desde la experiencia. Y desde la perspectiva de INTJ es, te voy a dar esta información y lánzate a ver cómo te va. Yo sé que vas a fallar, pero yo estoy preparado para tus fallos también para poder ayudarte. Algo más o menos así funciona con estos dos. Así que sí cumplen correctamente con su rol de padre. Ahora, ¿por qué no lo pones un poquito más arriba? Y es porque estos dos tipos de personalidad, por la misma forma que tienen de ser independientes, son un poquito distantes como padres. Y no están tan metidos o tan metiches o tan encima de sus hijos como otros tipos de personalidad. Lo cual incluso puede, en algunos casos bastante negativos, llevarse hasta por un tema de abandono. Y que la madre sea quien se encargue de la mayor parte de la crianza de los hijos. Así que espero se entienda por qué no lo ponemos un poquito más arriba. Por el tema de involucramiento más que otra cosa. Pero sí funciona correctamente como padres, como se habrá podido dar cuenta. A ver, los siguientes que vamos a trabajar que están en este rol es STP e ISTP. A ver, como padre ISTP, ¿dónde estás, amiguito? ESTP. Ambos cumplen igual correctamente con el rol de padre. Con respecto a dar consejos, funciona relativamente bien para lo que es un hijo, ya sea un adolescente o un niño. Funciona correctamente. Son personas que te van a decir, mira, ensúciate las manos, experimenta, fíjate cómo te va. Si te sale algo mal, es por idiota, no mentira. Si te sale algo mal, te vamos a ayudar para ver qué te ha salido mal. Sí suele ser un poquito bromistas con respecto a los errores que tienen los hijos, pero es parte del aprendizaje, ya que estas dos personalidades también aprenden de la misma manera. No me refiero a que se equivocan constantemente,
sino que lo que hacen es ver de lo que está pasando, entender y en base a este entendimiento dar lo que es un argumento para poder hacer las cosas. Como es su forma que ellos tienen de ser, por lo general es lo que le quieren inculcar a los hijos. Y esto, quiera que no, también se traduce en lo que es la palabra experiencia, haciendo que pues los niños experimenten o los adolescentes experimenten y pues logren resolver sus propias cosas. Y ISTP es un padre que suele ser igual un poquito más distante y lo podría bajar un poquito por el hecho de que no son tan comunicativos como los otros que les acabo de mencionar. Pero a pesar de esto, cuando un padre ISTP te habla, te aconseja o algo, a pesar de que suelen ser un poquito secos cuando ya están en un punto de adolescente, sí suelen ser bastante correctos con lo que te dicen. Así que tenlo bastante en cuenta. Y cierto, con respecto al tema de pedir platita, a estos 4 tipos de personalidad que les acabo de decir son personalidades de tipo Tinker. ¿Qué significa eso? Que si tú argumentas correctamente, sí te van a soltar una propina. Hasta el ISTP, que es el que más te va a fastidiar con eso. Pero lo que importa, sobre todo con los dos últimos, con ISTP y con STP, es que seas honesto, ya que esas no son personalidades de tipo normativa con respecto a una regla, sino que si tú argumentas correctamente te dicen, no, está bien, tiene razón, vamos a darle al muchacho o a la muchacha para que haga lo que tenga que hacer. Y con esto me refiero a cosas de todo índole, en plan, papá, tengo sed, pero toma agua. Pero es que sensorialmente hablando quiero algo que sea gaseosa, eres un caprichoso. Sí, papá, pero tú también. Tú te tomas tu cerveza, yo quiero mi gaseosa, quiero mi agua carbonatada. Porque, ay, mi hijo me ganó el argumento. Está bien, vete a la tienda, pero trae 2, yo también quiero una. Es algo más o menos así como funciona con ellos. Así que aprende a argumentar correctamente y te vas a dar cuenta cómo se abren también contigo. No emocionalmente, pero sí con respecto a bastantes cosas que te pueden permitir. Así que ojo con eso y adelante. A ver, vamos a seguir avanzando por esta vez por abajo. Ay, me van a perdonar, pero bueno, vamos a por ello. La primera que pongo aquí es a ESFP. Esta, al trabajar desde lo que es la identidad, cumple con bastantes parámetros correctamente. Pero el tema está en de que cuando la identidad no va en este camino o esta dirección, sí pueden ser padres un tanto irresponsables con respecto a las cosas que les pueden decir a sus hijos. Mira, con respecto a ser una persona proveedora, cuando tienes un padre SFP, por lo general es como el hacer una moneda. A veces te va a decir que sí, otra vez te va a decir que no. Con respecto a ser un consejero, ese tipo de personalidad trabaja mucho desde lo que es su propia perspectiva. Así que los consejos que te da como padre a veces no pueden ser lo más atinados o correctos, porque se basa mucho en la perspectiva propia de la persona SFP. Y es una cosa un poco extraña. ¿A qué me refiero con esto? Como que voy, papá SFP, en el colegio mi amigo me está diciendo que estoy gordo. Y el papá SFP te dice, mira, primero que nada, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Entonces métele un puñete en la cara. Y es como que, no puedes decirle algo así a tu hijo. Como persona SFP te vas a dar cuenta que puede que sí te resuelva, pero por otro lado puede que le traiga más problemas a tu hijo a la hora de aconsejarlo de esta manera. Otra cosa es que las personas SFP como padres sí dejan que los hijos experimenten mucho la vida. En plan, si te vas a equivocar, no te preocupes, que como yo tu papá, no me gusta resolverte, pero sí lo puedo hacer porque al final yo soy un adulto que ya tiene conocimientos de resolución, porque tengo T terciario por si acaso, pero puede resolver cualquier cosa que a un adolescente o a un niño le pase. ¿Sabes por qué? Porque yo también he estado en esa etapa. Y no soy igual a ti definitivamente, porque mi FI es distinto, pero sé cómo resolver tus problemitas de adolescente. Cuando es un padre SFP sí se nota esto bastante, ¿eh? De la siguiente que quiero hablar, y me van a perdonar los NTPs, es justamente esa, la de ENTP. Ok, esta personalidad como padre, lo que tengo que decirte es, tu hijo no es un experimento. Y muchas veces apoyan en la madre para poder tener estabilidad. O a veces pues sí les funciona bien. Cuando una persona NTP, así como papá, tiene un hijo, es como que un mundo de posibilidades porque no sabes qué tipo de hijo te va a salir. Es un hijo inteligente, o un hijo medio bruto, es un hijo con tus gustos, o es un hijo que tiene la mente muy cerrada, o es un hijo que tiene la mente muy abierta. Y es como que son tantas cosas con este pequeño crío que al final tantas cosas pues puede llevarse por diferentes maneras de poder criarlo. Y es como que tu hijo no es un experimento. Sí vas a tener que aprender a criarlo con material teórico porque es lo que dominas. Pero hay que tener cuidado porque también le puedes meter entre demasiada teoría y demasiado arquetipo. Sí, hay NTPs que también traman a sus hijos con arquetipos, sobre todo papás. Así que ténganlo bastante en cuenta. Se van a dar cuenta que también que cuando tú buscas padres NTPs en la cultura popular, casi la mayoría peca de lo mismo. Como ver a Randy March, que es NTP. Es NFP, no es NFP. Randy March es NTP.
o al papá de esta serie de Inside Job, de el papá de Reagan. Misma situación, incluso el propio Rick Sánchez. No se lo tomen a mal, NTPs, no se lo tomen a mal. Recuerden de que hay otros ejemplos bastante positivos de cómo ser un buen padre y no dejar de ser NTP. Como dije hace un rato, muchos padres NTP se apoyan en lo que es la mamá para poder crear una correcta convergencia entre lo que es el arquetipo de padre y pues el rol que cumple la mamá. Así que eso ténganlo bastante en cuenta. Hay un personaje que les quiero comentar que se llama Bandit, si no lo estoy pronunciando mal, que es de una serie infantil que se llama Bluey. Este perrito como tal, no sé si lo estarán viendo en pantalla ahorita, es un perrito que pues es un muy buen padre y trabaja justamente con esto de la experimentación. Sigue siendo como tal un padre amoroso, creativo, interesante, fastidioso también porque también fastidia a sus hijas. Pero eso es lo importante, sigue siendo como tal un padre ENTP en toda regla, pero cumple correctamente con todos los parámetros. Un padre NTP, pues como se darán cuenta, funciona bien, siempre y cuando este papá se ponga esa inspiración o estas ganas de ser un muy buen padre. Pero hay que quitarse como tal los traumas o temas de ti que pueden estar muy por encima, muy directos, involucrados ahí. ¿Se puede experimentar con los hijos? Sí, pero de la manera correcta, es lo que te puedo decir. Y el padre Bandit de la serie Bluey te puede servir muy bien como ejemplo, como una base conceptual de cómo criar un hijo siendo NTP. Para los demás personalidades también, ¿no? Porque honestamente Bandit es un muy buen padre. Pero este consejo va directo para NTP, así que mucha suerte con eso. Y por favor no te lo tomes a mal porque están en el mismo grupo de padres, Rick Sánchez y Bandit. Y es como que no es posible que los dos sean NTPs. Te lo dejo para que lo pienses. A ver, de la siguiente que quiero hablar es de INTP. ¿Dónde estás, INTP? Aquí estás. Los INTPs como padres funcionan algo muy parecido a lo que pasa con los NTPs con el hecho de la experimentación. Solamente que ellos no ven al hijo como un experimento activo, sino como un posible resultado que va creciendo mientras van pasando los años del infante, hasta que es un niño, hasta que es un puberto, hasta que es un adolescente. Y esto hace que pues, puedan tener una estabilización correcta con respecto al tipo de crianza, pero no siempre como tal se van actualizando correctamente con el tipo de crecimiento que tienen. ¿A qué me refiero con esto? A de que muchas veces el INTP encuentra una estabilización en una edad, ponte, 4 años, y no se dan cuenta que tienen que actualizar su información de crianza hasta que el niño tiene 8, o hasta que le pasa algo, o hasta que un evento canónico para el hijo, o algo por el estilo. Y esto los INTPs no lo suelen tener tanto en cuenta porque ellos lo ven de una manera mucho más teórica que práctica. Y esto pues sí crea cierta dificultad a la hora de poder criar a los hijos. Otra cosa que también tienen de problemita los INTPs para como padres es que sus consejos suelen ser bastante teóricos. ¿Y a qué me refiero con esto? A de que muchas veces cuando aconsejan en teoría tienen razón, pero en la práctica no tanta. INTP tiene lo que es un potencial de ser un muy buen padre, pero tienen que ser conscientes de que la actualización de crianza de hijos no se hace cada 4 o 5 años, se hace cada año. ¿Por qué? Porque tu niño, tu hijo, tu adolescente va creciendo, va agarrando información, va agarrando personalidad y le van pasando cositas como cualquier persona. Son cosas profundas, está en un colegio o está en una institución educativa. Así que son cosas no tan complicadas, te darás cuenta como INTP padre, pero que sí tienes que tener en cuenta que le va a afectar al desarrollo propio de esta persona. Así que tenlo bastante en cuenta. Y sobre todo con los demás. Persona proveedora, el INTP, sí suele darle. Con respecto a los consejos, ya lo expliqué hace un momento. Con respecto a dejar experimentar, esto también es como lanzar una moneda. Algunos INTP son muy sobreprotectores con los hijos y otros son bastante de que experimenten propiamente. Así que también va por ahí. Y de ser protector, pues el INTP también ve por la misma. Es como lanzar una moneda. Algunos son muy protectores, otros es como que, se metió un problema, que le peguen. Para que así aprenda. Hasta ahí lo dejo con los INTPs. A ver, la siguiente que tengo que poner acá es la de INFP. INFP como padre también es algo que podría mejorar bastante. Y yo sé que a muchos INFP les va a doler y afectar esto que estoy diciendo, pero quiero explicarles el porqué y también cómo corregirlo, sobre todo cuando son padres. INFP es una personalidad que encuentra muchas veces su estabilización con toda certeza, en plan por fin, por ney, por sí. Encuentran una correcta estabilización, encuentran cómo vivir felices con su vida, con su mente, con sus pensamientos, con sus pasatiempos, con sus metodologías y todo esto. Pero eso es para ellos. Cuando tienen un hijo,
o una hija, ya sea un niñito o un adolescente, pasan varios problemas, y es que la persona INFP trata de inculcar lo que son los valores y las metodologías propias a la otra persona porque a ellos les funcionó. Y esto suena como té y venial, ¿no? Es que el problema es que no lo hacen con té. Ellos te dan lo que es un proceso de autoexploración. Y muchas veces a tu hijo, a tu hija, tu hije, no le va a hacer falta lo que es la autoexploración, sino algo diferente. ¿Qué significa esto? Que si eres INFP y tu hijo nació ENTJ o ESTJ, la autoexploración le hace más daño que beneficio. Si por ejemplo tienes un hijo que es ISFP y tú eres INFP, y tú le vas a dar exactamente por el FI, luego es aterrizarlo con C, no con NE, porque si lo aterrizas con NE lo vas a mandar en ansiedad. Por dar solamente un poquito de ejemplo con esto. INFP para criar a otro INFP es espectacularmente bueno, y de verdad si pudieran pasarse de personalidad de padre a hijo, hermoso, genial, y al final cada quien encuentra su camino y se apoyan. Pero cuando no es el caso, sí hay lo que es una disonancia entre padres e hijos, y esto pues sí se nota regular. Y lo peor de todo esto es que se hace con buena intención. En plan, oye hijo, yo te quiero mandar a este campamento. Por función sí, porque fue lo que siempre hice. No, quiero mandar a este campamento específicamente porque aquí yo me encontré a mí mismo. Yo salí y vi la luna, y cuando vi la luna me inspiré tanto que me senté en el muelle y comencé a reflexionar, y mientras veía los pescaditos me puse a pensar de que lo que yo quería hacer en mi vida era dedicarme a la agricultura, y al final tengo mi empresa porque sí me dediqué a estudiar administración de empresas, pero vinculado a la agricultura. Y así como lo hice yo, quiero que lo hagas tú. Es como, pero papá, a mí no me gustan los campamentos. Sí, yo sé que no te gusta tanto, pero yo sé que te puede llegar a gustar. Yo sé que tú no vas a ver la luna porque tú eres mucho más de ver las estrellas. Y el hijo te dice, papá, en realidad yo no me gustan ni las estrellas ni la luna, yo prefiero los números. Y prefiero en realidad irme al otro campamento que es de matemáticas. Y en FP te ponen con función T. Te he dicho que vas a encontrarte contigo mismo y tu identidad fuera de los números. Y es como que este problema sí ocurre más de la cuenta. Así que si eres un padre INFP, disculpa, ten en cuenta de que tu hijo, a pesar de que lo ames, y eso no te lo voy a cuestionar, puede que tenga otro camino, y va a tocar que lo conozcas un poquito mejor para ver cuáles son las metodologías que le vas a ofrecer. Tanto si es un niño que te pide como tal ayuda, tanto como si es una persona mayor, un adolescente, digo, que también te va a pedir algún tipo de consejo. Así que tenlo en cuenta, yo sé que tú puedes darle un poquito más de fine y vas a poder ayudarlo correctamente, porque en realidad INFP igual tiene un potencial muy bueno de ser padre, pero tiene que quitarse esta limitación de encima que muchos no se la saben quitar. Así que en vez de ir a terapia padre-hijo, ese es el caminito para que como tal no tengas líos con el crío que acabas de tener, o viceversa, en caso tu papá sea INFP. Ok, pasemos a la siguiente. Estamos entrando ahora al top de lo peor en paternidad. Y aquí ya bueno, vamos con esto. NFP. Con NFP pasa algo muy parecido a lo que pasa con INFP, con lo que acabo de explicar. Pero, ¿cómo decirlo? Es que el enfoque, la ayuda, hay demasiada dispersión por todos lados. Los NFP son personas que son un poquito más metiches en lo que son la vida de los hijos. Y no prefiero que se metan como tal, sino a que quieren que busquen su identidad, sus gustos y ese tipo de cosas que ellos de repente no pudieron tener cuando eran niños. Y se dan cuenta, es exactamente el mismo problema que pasa con INFP de encuentra tu identidad, encuentra quién eres, encuentra qué te gusta hacer. Y básicamente quieren hacer lo que es una revelación con su hijo, pero en realidad muchas veces el hijo no le hace falta una propia revelación o una epifanía. Así que hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es de que los NFPs, a pesar de... A ver, ¿cómo decirlo? Muchas veces los hijos vienen con lo que es el hecho de que tienen que agarrar metodologías estrictas. ¿Por qué? Porque básicamente si no sigues esta metodología estricta, algo le va a pasar a tu hijo. Se va a caer, se va a golpear, si es adolescente se puede emborrachar o hasta te puede ir hasta ya sabes dónde. Y esto pues sí trae bastantes problemas. Cuando uno es NFP como padre, te vas a dar cuenta de que muchas veces se enfrenta directamente lo que tú quieres hacer con lo que quiere hacer tu hijo. O directamente la posibilidad tan genial o la oportunidad que tiene tu hijo con respecto a la tuya como padre. Así que también da lío en esa... También da lío en esa dirección. Pero bueno, con respecto a pedir plata, que son los puntos que estamos utilizando hace rato, los NFP sí te dan platita.
Con respecto al consejo, los consejos de NFPs son bastante variados. Es como lanzar un dado de bastantes caras. Algunos consejos son demasiado buenos, precisos, concisos y la verdad son Dios encarnado. Y otros consejos para un niño o para un adolescente no son consejos que deberían recibir en esa etapa de su vida. Así que... ¡ay! Otra cosa es el dejar que el hijo experimente. Y bueno, eso sí se lo doy a favor, que los NFP sí dejan experimentar a los hijos. Y el tema de poder ser un padre protector también es como lanzar una monedita. Algunos NFP sí, otros NFP no. Va a depender de la posibilidad, hay bastantes vertientes con ello. La otra personalidad de la que tengo que hablar es la de ISFP. ISFP como padre también trae bastante problemática. ¿Por qué? Porque se suele ser un tipo de personalidad que cuando es un padre se va a los dos extremos. O al apartado de ser muy permisivo, o al apartado de ser muy... ¿cómo decirlo? Discreto, no es serio, no es discreto, es estricto, sí, esa es la palabra, estricto. Porque va por los dos caminos. ¿Por qué pasa esto? ISFP lo que hace es trabajar con Fi y con C. Trabaja con el presente y con lo que resuena. Y cuando tiene un hijo, es como que yo ahora que se supone que hago con esto, porque no puedo imbuir directamente lo que yo siento, lo que pienso en él, porque este hijo pues va a crecer y va a tener su propio camino y dirección. Así que vamos a darle libertad. Pero esta propia libertad pues muchas veces a un hijo no le termina funcionando, porque si hace falta lo que es un tema de consejería o una mano un poquito más estricta para encontrar una manera correcta de hacer diversas cosas. Y esto, como una persona ISFP, padres suelen ser personas de que te ayudan cuando ya te caíste, lo cual como hijo te ayuda bastante, créeme. Pero el hecho de que te estés cayendo a cada rato, ese sí es un problema. El hecho de que le enseñes como tal a caminar a tu hijo está buenísimo. Pero si tu hijo ya se cayó unas 7 veces, me parece de que es hora de que pienses de que de repente deberías ponerle un andador para que aprenda a caminar. Y no solamente dejar que se caiga una y otra vez, dándole como tal apoyo emocional para que se recoja. Si quieren un padre ISFP característico de lo cual pueden hacerse una imagen mental, tienen a Greg de Steven Universe. Si ustedes ven este personaje, si ustedes lo conocen, se van a dar cuenta que de repente, igual que yo, les encanta, lo aman, lo ven buenísimo, que es espectacularmente bueno como personaje. Pero cuando te pones a analizarlo como padre, realmente falló bastante con respecto a dar instrucción, en dar educación al hijo, porque no lo mandó al colegio porque quería que sea libre para poder aprender en base a sus propias experiencias y valores. Pero bueno, ahí tienen un ejemplo de padre ISFP. Al otro que tengo que poner acá es la otra cara de la moneda. Me van a disculpar los usuarios padres que sean STJs, pero aquí sí hay regular problemas y varios sí me van a dar la razón con ello. STJ es un padre que cumple con bastantes cosas que son los parámetros que estamos trabajando aquí, pero tienen un problema muy grande, que es el hecho de ser padres invasivos por lo general. Yo anteriormente lo he preguntado, me parece que en un directo, cuáles son ¿por qué una persona con la herramienta T tendría un hijo? Y pues muchos no me dan una razón. Esto hace que cuando un padre STJ, disculpen, tenga un hijo, se convierta en una meta. Una meta, sí, una meta. El hijo de un STJ es una meta. Es cuánto dinero te va a reinvertir, qué tan exitoso va a ser ese hijo, este proyecto que se llama adolescente, cómo es que se va a desenvolver con su carrera profesional. Y esto hace que sean muchas veces muy metiches en la vida de los hijos. Incluso cuando están chiquitos, quieren acomodar ese tipo de situación. Y lo más interesante es de que a pesar de que cumple con todo lo que les acabo de mencionar, este hecho de lo que es el ser un poco invalidantes e invasivos hace que lo tenga que poner hasta acá abajo. Porque miren lo siguiente, persona proveedora. ¿El STJ te provee de dinero? Por lo general sí, son personas de que te piden tu inversión y te dan la plata. O algunos no, porque no sabes argumentar. Así que tienes igual las dos caras de la moneda ahí. Como consejero, si no son emociones, sí te aconseja correctamente. Si te rompieron el corazón, tu problema, soy STJ. Si por ejemplo, tengo un problema con mi identidad sexual, amigo, yo no sé esas cosas, yo me casé con tu madre. ¿Y la emocionalidad dónde quedó? Haciendo que los consejos de este tipo de personalidad sean bastante objetivos para ciertas cosas, pero para otras cosas no sirvan de consejeros. El hecho de poder experimentar el tema de la autonomía, los STJ sí y no, porque tienen dos perspectivas. La primera perspectiva es, mi hijo sí puede, tiene que experimentar la vida.
Y la otra perspectiva es, mi hijo es un inútil, no hace nada, es un estúpido y tenemos como tal que ayudarlo para que no cometa malas decisiones. Y tienes un padre que, como dije hace un rato, se vuelve demasiado invasivo, demasiado metiche, que cuando uno es niño es como que pasable, pero cuando uno ya es puberto o adolescente ya es un problema a tener en cuenta. Y esto ya en la adultez sí se termina notando porque los hijos criados ahí igual son muy estrictos o por otro lado tienen ciertas dificultades muy marcadas, ya sea con las emociones o socializando. Son cosas muy marcadas que te deja un padre STJ, así que lo tengo que poner acá porque curiosamente, aunque sí cumple varias cosas, sí tiene problemas con su paternidad. Aquí me siento como dejándolo acá, al STJ. Ya que he hablado de esta personalidad, vamos a hablar de su contraparte intuitiva, que es el ENTJ. Y en este caso lo tengo que poner en no clasificable, lastimosamente. Lo pondría acá también, seamos francos. No, mentira. Vamos a dejarlo acá en no clasificable. Con ellos pasa algo bastante peculiar. Y es que el hecho de ser una persona con la herramienta NI cambia bastantes cosas con respecto a lo que son la proyección, a lo que es el acompañamiento con el hijo o el adolescente, y trae otro tipo de cosas. Primero que nada, cuando una persona NTJ tiene un hijo, al igual que lo que pasa con NTP, lo ve como una especie de experimento y al mismo tiempo es una meta. En plan, es este hijo, ¿qué tipo de desenlace va a tener? Los NTJ no son personas tan cerradas en, mira, va a ser un empresario, no, es como que ya, si mi hijo resultó músico, vamos a hacer que sea el mejor músico de este cochino mundo. Y es como que, ok, es un empresario abierto, pero esta presión también le puede jugar en contra al hijo. Y tanta presión le puede ser contraproducente y pues al final el hijo pues termina sobrecargado o con demasiada presión. Así que es un problema que sí tiene como padre los NTJs. Otra cosa que tienen es el hecho de dejarte solo. En plan, te dan lo que es el mecanismo, te dicen cómo hacer algo y ya ¡pam!, te botan para que lo hagas tú solito. Y esto en algunos hijos funciona, en otros pues no funciona para nada. Pero igual buscan como tal independencia del individuo para que no esté dependiendo constantemente de la opinión o lo que diga el padre. Ellos sí no son tanto así, sino un poco más de te dejan. Pero también hay NTJs como que como padres son bastante metiches. ¿De qué me refiero con esto? A que si ven un potencial que pueden ganar en conjunto con el hijo, o sea, no que el hijo gane solo, sino que gane el NTJ y el hijo, sí son bastante metiches y bastante involucrados porque quieren... No me refiero a hacer plata con el hijo, sino jactarse de lo que es la meta que se está obteniendo ahí. ¿A qué me refiero? Ah, mira, mi hijo es futbolista. Así, y lo hemos metido como tal a entrenar. Así, le hemos presentado con tal. Así, lo hemos hecho como tal una operación. Así, y como tal un montón de cosas más para potenciar directamente el talento de su hijo. Y reitero, si el hijo te dice, papá, yo ya no quiero ser futbolista, te vas a dar cuenta de que no vas a poder salir de ahí. Así que van por ambos lados porque por un lado te apoyan con tus sueños y por otro lado te apoyan con tus sueños, lo cual también es malo. Así que aquí lo dejo en no clasificable porque ese tipo de personalidad, como ya se habrán dado cuenta, tiene demasiadas vertientes, variantes y te puedes encontrar o con un tesoro o con un ogro como padre, hasta estando sanos de personalidad. Ténganlo bastante en cuenta, por favor. NTJ como padre está en no clasificable. A ver, ahora que veo nos quedan los 4 usuarios de la herramienta Fe, el sentimiento extrovertido. Y para ver esto vamos a hacerlo de menor a mayor. La herramienta Fe, para quien no lo sepa y para darles una refrescada de memoria, se basa en lo que son los arquetipos. Cuando me refiero a arquetipo me refiero a lo que es una idealización de qué es lo que tú tienes que hacer para sentirte cómodo en base a lo que es una costumbre o una idealización que se crea mediante la sociedad. Mediante tus amigos, tu familia, tu entorno, el noticiero, los libros y tu contexto básicamente. Entonces a quien tenemos acá es a estos 4. Estos 4 lo que hacen es ver el rol de padre, lo ven directamente con su resonancia emocional interna y en base a eso se comportan como se debería comportar un padre. Y en base a esto los 4 podrían hacer un buen trabajo, pero aquí hay como que ciertos matices entre cada uno por sus propias herramientas cognitivas. El que está hasta abajo, lastimosamente, que igual es un muy buen padre, lo pondría hasta acá incluso, es el ESFJ. ESFJ como padre igual cumple con los parámetros que le dije hace un rato. ¿Es una persona proveedora? Pues sí, es como que, mi hijo está en la etapa de la niñez, vamos a darle para sus caramelos, y le da directamente. Oh, mi hijo está en la adolescencia.
Yo sé que a esta edad le hará falta para salir con la chica. Vamos a darle como tal su propina. Y aquí ni siquiera tienes que argumentar porque pues básicamente te dan la plata ellos mismos. Pero bueno, con respecto al tema de ser un consejero, ahí sí peca un poco porque los consejos que te dan son en base a tu rol y a tu edad. Esto es tanto para bien como para mal. Si eres una persona muy alejada a lo que es un arquetipo tradicional, sí te vas a dar cuenta que como padre en realidad te va a hacer mucho más daño que beneficio. Y esto, como no todas las personas entramos en esto del fe y esta normatividad, a muchos sí se le complica tenerlo como padre. El hecho de poder ser una persona que igual te cuide, también parece FJ. Si tiene que pelear con algún otro papá o algo así, también lo van a hacer. Porque curiosamente como es FJ sí lo terminan haciendo correctamente. Incluso el rol del acompañamiento y quedarse contigo también lo hacen. Sí son buenos padres, pero no lo puedo poner más arriba porque los consejos que dan son muy arquetípicos. Y esto pues muchas veces sí dificulta varias cosas. A ver, ya que estamos hablando de SFJ, hablaremos del otro que lo supera por un poco. A ver, y SFJ es un tipo de personalidad que, a ver, primero que nada tiene sí y tiene fe. El hecho del fe hace que sean buenos padres, y el hecho del sí que tienen de primordial hace que conozcan muy bien a sus hijos. Incluso más que los otros dos que voy a hablar dentro de un momento, porque les conocen cada pequeño detallito. Ah, sí, a mi hijo le gusta como tal comer su pan con solamente 2 gramitos de sal y que le corte como tal los bordes. Y que como tal el pollo es como que tanto detalle sí. A mí como ISFJ sí me importan un montón los detalles porque me gusta como tal que mi hijo se sienta bien. Y esto lo van cambiando con el paso del tiempo. Porque ellos sí se dan cuenta del pasar de los años. Que tu hijo de 5 años es diferente a tu hijo de 8. ¿Quién se da cuenta concretamente y a la perfección? El ISFJ. Con todo, hasta con la ropa que utiliza, curiosamente. Y pues esto apoya bastante. Y SFJ es una personalidad que como padre cumple correctamente con los parámetros masculinos, con los parámetros mencionados también de padre, como ser un protector, ser proveedor, ser consejero. Lo hace extremadamente bien. Pero la razón por la cual no lo pongo en el top, o sea, hasta aquí arriba, es porque sufre cuando tienes hijos que no entran en un arquetipo que tú conoces, o sea que presentan diversidad. ¿Cómo es esto? Si tú eres un padre ISFJ y de la nada te sale un hijo que es gay, colapso. Soy ISFJ y me salió un hijo que quiere ser músico, pero yo no conozco ningún músico. ¿Qué pasa? Colapso. Soy ISFJ y de la nada uno de mis hijos se hizo emo y se quedó emo. No fue una fase. ¿Qué pasó? Y hoy hay colapso. El único problema que tiene este tipo de personalidad es pues cuando justamente el hijo que te ha tocado, por un tema de suerte, por eso la probabilidad es baja, sale algo que tú no conoces o que no has visto. ¿Cómo se puede sustentar? ¿Cómo se puede solucionar esto? Con experiencias. Si tú como ISFJ conoces a algún músico exitoso, esta limitación se quita. Si tú como ISFJ, como padre ISFJ, conoces a alguna persona de la comunidad LGBT, también este tema se quita. Igual con lo de ser emo. Así que, ¿dónde está la solución a esto? En lo que es la experiencia y que tanta gente conozcas. Así que tenlo muy en cuenta. Si eres un padre y tienes un hijo de este índole, este es el camino que hay que tomar para poder quitarte, primero que nada, el prejuicio. Y número 2, entenderlo, tanto a la otra persona como a tus propios hijos. Créeme que en realidad funciona muy bien porque ese tipo de personalidad sí suele querer a sus hijos y sí sabe poner correctamente los límites como padre. Así que genial con ISFJ. A ver, pasando al penúltimo, tenemos a ENFJ. A ver, NFJ como padre cumple muy bien todo lo que acabo de decir. El tema de los arquetipos, el tema de darte plata, el tema de poder cuidarte, el tema de darte consejo. Porque cuando no eres su hijita bonita, preciosa, porque los papás no son tanto así, son un poco más masculinos, sí te dan el apartado de poder aconsejarte correctamente en base al contexto en el cual tú estás. Incluso son personas que te preguntan un poco más para poder ayudarte. Así que NFJ como padre también cumple extremadamente bien. Muy similar a todo lo que les acabo de decir, sobre todo por el tema del Ni y del Fe. Pero ahorita voy a hablar más del Ni y el Fe cuando hable de INFJ, que ya se habrán dado cuenta que está acá arriba. Pero lo único que tengo que decir de los padres NFJ antes de pasar es de que este tipo de personalidad cuando es papá suelen ser un poco más metiches de lo que debería. ¿A qué me refiero con esto? Es como que, oh, mi hijito está pasando por esta etapa y es como que yo quiero ver. Como que, no, papá NFJ, no tienes que estar viendo eso.
¿Por qué? Porque si tú miras a tu hijo lo vas a poner nervioso. Tienes que dejar de que experimente sus cositas. ¿A qué me refiero con eso? De todo. La primera vez que hacen varios tipos de actividad. Por ejemplo, es muy chévere cuando, por ejemplo, eres un papá NFJ, tienes un hijo y está yendo a jugar fútbol. Y ves cómo es su primer gol y es como que espectacularmente bien, porque hasta como padre, con fe, te sientes bien. Pero cuando se hacen otra cosa como que vamos a llevar al hijo, bueno, a la hija esta vez, a su primera cita con su noviecito. Y vamos a ver dónde le mira, dónde le toca. Y haciendo esto que como padre protector funciona muy bien, esto incomoda también a tu hija adolescente, que es como que no me mires, no quiero que sepas lo que estoy haciendo con él. No porque sea una persona que hace cosas malas o de ese tipo de cosas, sino porque trae vergüenza. Y eso como padre de NFJ también tú lo sabes, pero igual te lo pasas por donde ya sabes dónde. Así que tenlo bastante en cuenta como padre de NFJ. ¿NFJ es un muy buen padre? Sí, en efecto lo es. Pero el problema principal de ellos es que son más metiches de lo que deberían. Así que deberías saber cuándo involucrarte y cuándo no. Cuándo disfrutar de cosas que sí se tienen que disfrutar como padre y cuándo es como que no más. Y sí, yo sé que esto te duele en función a ti, yo lo sé, me disculpo de antemano, pero estoy seguro que te va a ayudar a lo que es mejorar tu relación con tus hijos. O en caso de que este video te lo esté mostrando un hijo tuyo, vayas esto específicamente. Así que mucha suerte. Ya, pasamos finalmente al último, al mejor padre que, bueno, ya lo puse hasta acá arriba. Sorry por el spoiler. Es INFJ. INFJ es uno que cumple con los parámetros, pero con creces. Los INFJ como padres, primero que nada tienen ni y tienen fe. Por el tema del ni y del fe son personas de que primero que nada te analizan, te escuchan, te perciben y te proyectan. Y en base a esta proyección saben cómo comportarse en un montón de situaciones bastante diversas. Si el INFJ tiene ansiedad, esto pues no ocurre, honestamente. Pero si está en lo que es un apartado sano como padre, si sabe cómo respetar todo lo que te he dicho anteriormente y también soluciona los problemas que te mencioné de ISFJ y de ENFJ. ¿A qué me refiero con esto? A que si tienes un hijo que ha salido con un arquetipo extraño, el INFJ lo investiga, lo lee, se mira TikToks, habla con un montón de gente y pues al final lo termina resolviendo solo, adaptando como tal a una metodología bastante única y personalizada para el arquetipo específico que tiene para dicho hijo, con el T terciario. Y ellos lo hacen bastante bien, honestamente, y le da un comportamiento necesario a cada uno de los hijos. Lo único que muchas veces sí le molesta a los hijos con los padres INFJs es de que hay algunos parámetros que obligatoriamente se tienen que cumplir. ¿A qué me refiero con esto? A que si por ejemplo por el día del padre estoy esperando que me hagas un regalo, ¿por qué? Porque por arquetipo soy tu papá, me tienes que dar algo por el día del padre. A muchos hijos INFJ les incomoda eso. Pero de ahí en adelante con el resto de roles o cositas INFJ cumple a la maravilla. De verdad que con todo, el tema de analizar a los hijos, el cómo criarlos, el cómo hablarles, cómo aconsejarles, el hecho de ser un consejero que trabaja tanto con la emoción como directamente analizando, como el tema de proyectar qué es lo que puede o no puede hacer su hijo, el tema de dar la autonomía, eso también es algo bien interesante. La autonomía que dan los INFJs no es tanto de ser sobreprotectores, porque ellos también se prevén el que tú experimentes la vida. ¿A qué me refiero con esto? A que si por ejemplo tú le dices a tu papá como niño de 5 años, papá quiero jugar a la arena, el papá INFJ va a decir, a ver, espérate, déjame revisar. Ya, está la posibilidad de que te quemes los pies en la arena, está la posibilidad de que te quemes la piel, y está la posibilidad de que luego vengas a llorarme porque, no te lo voy a decir, pero lo tengo en mente, de que te vas a aburrir porque no hay nadie cerca y vas a querer juguetes, así que ok, entiendo. Yo, perfecto. Hijo, anda, vete a jugar, tú puedes. Te pongo bloqueador y no te quites las sandalias. Vas a jugar a la arenita en la playa. ¿Y qué pasa? De que él ya lo tenía en mente. Te caíste, te arañaste, ya tiene como tal para poder curarte. Y aparte de eso también ya se pensó a quién va a llamar para que vaya a jugar contigo. Ya sea tu hermanito o un amiguito que ve por ahí. O directamente ya tiene preparado lo que son los juguetes adicionales para cuando tú vengas a quejarte. Y es como que no le estás dando toda autonomía. No, sí le estoy dando autonomía. Tío, que dejo que se equivoque. Yo también con mi INFJ me puedo equivocar. Y puede que en realidad se quede jugando con la tierra todo el rato. Pero por si acaso aquí tengo un extra. Que tienes 6 padres que son muy prevenidos, pero que al mismo tiempo te dan la propia autonomía. ¿Por qué? Porque saben agarrar correctamente el arquetipo. ¿Por qué lo digo? Porque a diferencia de otros padres como con la herramienta T, como INTJ, ISTJ o NTJ, no son tanto de... ¿cómo decirlo?
ni de sobreestimar ni infravalorar el trabajo que tienen sus propios hijos. Lo sabe ver de una manera bastante realista, en base al arquetipo, cosa que es algo que por ejemplo peca NFJ. Ya bueno, me calmo. Así que bueno, INFJ queda como el top besto padre de lo que son los tipos de personalidad. Ya totalmente explicado. Y bueno, si te preguntas si te protege, pues sí, también te protege. Muchas veces no con peleas, ¿no? Pero sí te protege. Y ya bueno, y ahora sí, hasta aquí dejo este tier list. Si te ha gustado o servido este video, o te has identificado, ya sea que eres padre, o si uno de tus padres entra en esta clasificación, por favor déjamelo en un comentario. La verdad, me ayuda mucho con respecto al algoritmo. El algoritmo de YouTube existe, te lo aseguro, y te doy testimonio de que me ayuda a subir como tal las vistas. Así que déjame un comentario, por favor, no seas mal. Y bueno, también te comento que si quieres una sesión conmigo, ya sea para lo que es una asesoría o simplemente quieres tipearte, los enlaces están en la descripción en un lado que se llama Bento. Así que le das clic y pues puedes comunicarte conmigo. Así que ahí nos estamos viendo. Y por último, cierto, recuerda, un tipo de personalidad no te encasilla. El sistema te da las herramientas y tú decides qué es lo que vas a hacer con ellas. Así que ahora sí, sin más que decir, hasta luego, la vida es bella y tenga un día o noche excelso. Chau chau. I fall in love too easily.